Muy bien, buenas tardes a todos, a todas. Primero que nada, muchas gracias por su tiempo, por su espacio, por acompañarnos el día de hoy en esta presentación literaria de este libro que se denomina El ciclo de los elegidos. Primero que nada, también tenemos que agradecer al Centro Cultural Javier Villarrutia, que nos facilitó este espacio para poder hacer esta presentación literaria y tener esta tarde de letras y sentimientos, pensamientos entre todas y todos que estamos aquí presentes. El día de hoy venimos a presentar este libro que hay que hacer hincapié, que está editado por una editorial independiente, autogestiva, solidaria y comunitaria, la cual se llama Viteraní Ediciones. La dinámica va a ser la siguiente. El día de hoy me acompañan dos grandes personas, ahorita los vamos a presentar, y nos van a comentar en una primera parte el libro. Posteriormente vamos a hacer también otro segundo bloque de presentación y vamos a abrir también, creo que es lo correcto, comentarios, preguntas, por si quieren participar con nosotros. Siempre esta presentación literaria de este libro, lo que tratamos de hacer es una charla literaria entre amigos y amigas y que entre todos celebremos las letras, ¿no? Eso es lo importante, no es nada institucional, no es nada, vamos a decir, cuadrado, ¿no? Sino lo que tratamos de hacer es una autogestión y una narrativa conjunta entre todas y todos. Bueno, mi nombre es Hugo Guerra y yo soy el autor de este libro, El ciclo de los elegidos. Vamos a ceder la palabra a una amiga, compañera, su nombre es Erika Olvera. Ella tiene mucha creatividad, pero también un compromiso expreso con la pluriculturalidad y con toda la interculturalidad de nuestros pueblos y barrios originarios, por su trabajo, pero también por sus estudios. Por ello es importante que la invitamos y contamos con su grata presencia y sus gratas palabras para que nos comenten esta primera parte, este libro del ciclo de los elegidos. Por ello, para que se luzca, le pedí un aplauso para ella, por favor. Gracias. Bueno, ¿se escucha? Bueno, primero que nada, estoy muy feliz de estar aquí. Muchas gracias, Lugo, por la invitación. ¿Sí se escucha? ¿Se escucha? No se escucha. Gracias. Bueno, ya se escucha. Bueno, primero que nada, estoy muy feliz de estar aquí con todas y todos ustedes. Muchas gracias por la invitación, Rubio, y pues agradezco tus palabras. Pues sí, justamente leer el libro del ciclo de los elegidos me hizo repensar muchas cosas desde la cuestión humana. Leer cuentos para mí fue un poco distinto a los libros anteriores. Sin embargo, trae como, no es el mismo objetivo, pero aquí es tratar de repensar cuál es la función del ser humano en la sociedad y qué estamos nosotros retribuyendo a la sociedad, a la naturaleza, a la madre tierra, a la cosmovisión, si en verdad estamos siendo empáticos y solidarios con toda la cuestión humana, si somos humanos humanizados, ¿no? Entonces, bueno, me llevó a explorar muchas cosas y al final del libro, bueno, fue un texto, un cuento que leí, me recordó mucho a una canción de Silvia Rodríguez. Andaba un poco media nostálgica,
justamente por toda la dinámica social que vivimos tal vez en la Ciudad de México, que de pronto pues somos un tanto individualistas, ¿no? Vamos en esa monotonía de ir bien rápido en el metro, y subirnos al camión y llegar a casa, dormir y el otro día lo mismo. Entonces me hizo escribir algo y no sé si lo pueda leer, porque creo que me resulta más fácil la escritura para poder expresar lo que me hizo sentir el libro. Entonces, bueno, ahí está. El ciclo de los elegidos es un maravilloso libro compuesto de 9 cuentos que hacen volar nuestra imaginación, vinculándonos y desvinculándonos de la realidad humana que nos lleva a repensar lo humano humanizado. Y me cuestiono, ¿cuál es la función del ser humano en este planeta llamado Tierra? Bien lo dice uno de los cuentos. Somos los seres humanos y defendemos el planeta Tierra. ¿De verdad estamos hechos para nuestra propia destrucción? Perdón, me perdí. Porque nuestra construcción y cohesión humana es la sobrevivencia y ser felices. Bueno, esto me lleva a pensar cuál es el fin del ser humano, ¿no? Según los griegos, pues el fin del ser humano es la felicidad. Pero cuando llegamos a una meta, pues buscamos más, ¿no? Y más y más. O sea, siempre estamos en busca de ser felices, ¿no? Entonces, bueno, eso me cuestiono. Pero que también estamos en esa sobrevivencia tal vez social, esa sobrevivencia del capitalismo, de las empresas transnacionales, que al final están destruyendo o estamos destruyendo lo que nos hace vivir, ¿no? Entonces, bueno, a nuestro alrededor o a nuestro alrededor, a nuestros diversos contextos sociales en los que nos desarrollamos, o a las transnacionales que no hacen más que la destrucción de los recursos naturales, y que nosotros y nosotras nos volvemos partícipes. ¿Cómo sería el mundo si de verdad supiéramos que el techo, que significa mano obra, que a veces lo ocupamos nada más pensamos que el techo es limpiar, y no es eso? El techo viene desde la cosmovisión de los pueblos, de ayudar al otro y recibir lo mismo. Por ejemplo, cuando llovía, me gusta recordar cuando yo en Oaxaca, pues se construyó una casa y todos nos ayudaron. Pero también nosotros tenemos no esa obligación, sino esa responsabilidad y corresponsabilidad de ayudar a nuestros vecinos, a nuestra comunidad. Entonces, en realidad, eso me hizo pensar en si en verdad estamos con esta palabra de mano vuelta, porque ahorita ya es muy común, ¿no? El techo. Entonces, y de dar y recibir. ¿Qué le ofrezco yo a la tierra por todo lo que nos provee? ¿Por qué no darle calidad a nuestras ancestras y ancestros que nos cuentan los orígenes de la vida, la creación del universo, el culto a los entes naturales, la importancia del jaguar, de la serpiente, del canto del serpiente, pájaro de 400 voces, que también es uno de estos maravillosos cuentos? Aunado a las enseñanzas del ciclo de los elegidos, nos lleva a adentrarnos a nuestra propia mente y el control sobre ella. En estos tiempos en donde la solidaridad y la empatía tal vez se quedan en el discurso, en donde nuestros más oscuros demonios de pronto solo aparecen en nuestros sueños y pensamientos, que tal vez parecemos seres con un comportamiento socialmente aceptable, sin embargo tenemos sueños, temores a nosotros mismos y a nuestro actuar, fantasías del grotesco, lo erótico, y finalmente también nos recuerda de un parteaguas de lo humano, la muerte, el temor, la enfermedad, el amor a nuestros seres queridos, la ausencia de ellos. A todos y todas nos conmocionó el COVID-19, que también fue uno de los textos que más pues me impactó,
porque es lo que atravesamos, que fue un parteaguas humano. Con duración de aproximadamente 2 años, que vivimos pérdidas, que nos hizo ver la importancia de estar vivos, de aprovechar cada momento con nuestras familias, que el hecho de escuchar la lluvia, de sentir el frío, de salir al patio o a nuestra ventana y sentir el calor, de escuchar cómo el viento nos habla, nos hizo sentir lo que realmente es humano y lo que hay que aprovechar en la vida, y por qué es importante cuidar nuestro entorno, seguir soñando en que de alguna manera retribuimos algo en nuestro entorno. Nos hizo pensar cuál es nuestra función en este mundo. Total, cuando terminé de leer el libro recordé un fragmento de una canción de Silvio Rodríguez, la canción del elegido. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. Bueno, no sé si me tardé, pero bueno, al final pienso que este cuento del COVID y todos estos textos, todos estos cuentos, pues justamente nos hacen repensar lo que pasamos tal vez en el COVID y si estamos haciendo todo lo que aprendimos, porque dicen por ahí que quien no conoce su historia o quien no aprende de su historia, pues está condenado a repetir. Bueno, sería. Gracias. Muy bien, muchas gracias por esta primera intervención. Muy interesante todo lo que planteas, y para las personas que no han leído el libro, existe una información de los diferentes cuentos que tiene este compendio de historias. Pero bueno, ahorita lo comentamos, y haciendo un pequeño comercial antes de presentar a nuestro proponente, tenemos ahí con todo gusto, si quieren tomar bocadillos, con todo gusto, lo pueden tomar. Es para todas y todos los que estamos aquí presentes, ¿no? Haciendo un comercial. Ahora sí que no lo podemos volver a llevar, tiene que acabar. Muy bien, ahora vamos a presentar a Brandon Arturo. Él es un académico, tiene obviamente estudios en licenciatura en Derecho, maestría en Derecho, doctorado en Derecho, especialista en Derechos Humanos, pero también de Filosofía. También escribe, y también para mí es un honor que esté aquí participando en esta tertulia literaria. Le damos la palabra a Brandon, y un aplauso, por favor. Gracias, pues antes que nada agradecer a todos los presentes su asistencia, su apoyo, la invitación del doctor Fluvio Hugo para poder presentar el libro Ciclo de los Elegidos en esta cuestión literaria. También agradecer las palabras de mi compañera ponente. Y bueno, quiero comenzar yo diciéndoles que la importancia de este libro es que es, como ya lo mencionó el doctor, editado por Vitralia Ediciones, una editorial independiente, que para seleccionar los textos, yo soy editor en esa editorial junto con otras personas, pues sí hay una cierta exigencia de calidad y sobre todo de originalidad, porque últimamente la industria de la literatura, pues comercial, de las grandes librerías o los grandes editoriales, pues es un negocio en el que todo se cambia a través de un capital. Y muchas veces el arte, la técnica, la calidad, pues no se ve reflejada. Entonces Vitrali nace con ese propósito, es una editorial independiente, autogestiva, y pues sí es muy importante que se apoyen estas iniciativas para quien le guste pues el arte de la literatura. Y con esto quiero comenzar, quiero hacer mi participación un poco más técnica. Como ya bien lo dijo el doctor, yo me dedico más a la cuestión técnica de investigación, de docencia y articulista. Sin embargo, eso no quiere decir que no podamos hablar un poco más relajado, pero sin embargo sin dejar en cuenta qué es lo que se tiene o qué es lo que nos aporta, nos ofrece el ciclo de los elegidos. Primero comenzar que la literatura como tal no fue entretenimiento en su principio. Incluso yo creo que fue una forma de guardar, encriptar, volver secreto conocimientos que solo se traducían oralmente. Y ahí vienen las grandes diferencias de la literatura. En un principio todo era verbo, ¿no? Sin embargo, ya la filosofía, la ciencia y los dogmas religiosos se fueron por un lado. Son igual discursos, son igual textos, pero se fueron por un lado, ¿no? Y la literatura como tal
o recopila toda la realidad y trata de decir algo diciéndonos otra cosa, es decir, siempre es metáfora, siempre nos cuenta una historia, pero dentro de esa historia nos da una enseñanza, o se vuelve entretenimiento. Y aquí hay una gran diferencia. La literatura como tal, poesía, novela y cuento, pues nos dan como que ciertos contenidos diferentes cada uno, ¿no? La poesía siendo, a mi opinión, la más técnica y la más que nos exige, no es que nos vuelva más cultos o inteligentes, no, nos exige inteligencia y cultura para entender. O la novela que trata de hablar de los grandes temas, todos los temas que se puede abocar en un retrato de un pedazo de historia de una vida, ya sea ficticia o no, eso es la novela. Por eso las novelas son largas, por eso hay muchos desarrollos de personaje, etc. Y el cuento deviene de la fábula, que antes era una enseñanza moral, a través de una narración sencilla que se le puede entender a cualquier persona, incluso menores de edad, analfabetas, etc. Así nació. Y sobre todo algo bien importante, para quien no tenga una cercanía con la literatura y le interese una forma de entretenimiento que les va a dejar más desarrollo que cualquier otra, pues el cuento es un buen inicio, porque son narraciones cortas y narraciones que entretienen. Y aquí quiero hacerle un otro paréntesis. El entretenimiento hoy en día se basa en un consumo excesivo de dopamina, así es como tal. Nos entretienen las series y las películas ya no por el contenido, sino para saber qué pasa después. Por eso las series están hechas, las series televisivas, para que haya un corte al final de una temporada, al final de un capítulo, y queramos saber qué sigue. Pero en sí el contenido no nos importa. Tanto así que se denuncia mucho en redes sociales o en comentarios que no me digas el final, porque si no ya no la voy a ver. Entonces no estás ante un producto de calidad, simplemente es una dopamina gestionada, administrada, ¿no? Casi como un sencillo experimento de Pavlov con la campana y los perros, de condicionamiento. Bueno, y también las películas es lo mismo, ya no vemos para entretenernos, ni siquiera para disfrutar, ni siquiera para poder observar la técnica del cine, sino para saber qué va a pasar al final y qué película sigue, ¿no? Al final nos van a decir qué sigue, ¿no? Las clásicas películas de superhéroes pues hacen muy bien esto que les digo. El cuento como tal se puede leer una y otra vez y siempre nos va a gustar. Es el simple placer de leer por leer, de la lectura por sí misma. Y es un inicio para muchos iniciamos yo creo que escribiendo o leyendo cuentos. Primero fueron contarnos historias, después leímos esas historias y de ahí ya viene se abre la puerta a otras cuestiones. Porque quien le gusta leer un cuento ya no se queda en el cuento. Lee sobre ese mismo tema, lee ese mismo autor, buscas esos temas. Hasta ahí la estructura técnica del cuento, una narración sencilla que deja una enseñanza o no, es autoconclusiva o no, y también puede dar un giro muy parecido a esos giros que nos gustan tanto en las series televisivas, pero aquí el entretenimiento es que es divertido leerlo por sí mismo, y quien le interese leerlo de otra profundidad, que tenga ya tablas o le guste la lectura, pues también lo va a poder hacer. Esa es la ventaja, no se queda en lo básico, sino que le puede encontrar la metáfora pues inscrita ahí mismo. Y de nuevo a lo mismo, es información encriptada, es disfrazada, es información que se nos presenta de una forma y se vuelve de otra, ¿no? A diferencia de otro tipo de textos que lo que tratan de hacer es llegar a una verdad y ya, como la filosofía o los escritos científicos. Aquí no, aquí es un juego. Esa es la estructura del cuento y es el género del ciclo de los elegidos, son cuentos. Cuentos que no tienen una cronología, es decir, no es una sola historia en diversos relatos, son historias independientes, que el tema sí tiene un hilo conductual muy claro, que es la humanidad, el concepto de humano, ¿qué es, no? Hacia dónde vamos, hacia dónde estuvimos, dónde estamos. Son cuentos en diversas épocas y también muy curiosamente contiene fotografías del autor que hace, porque también es fotógrafo, y contiene en cada final de cada cuento una cita de una religión. Puede ser desde un sutra budista, un versículo bíblico judeocristiano, una cita del Corán. ¿Por qué? Porque la religión es lo que nos ha unido o lo que nos hace una unidad como seres humanos. Porque todas las culturas, independientemente de lo que el individuo crea, pero como cultura siempre hay una religión, siempre.
Me parece que la actual global, o si hay una sociedad global, pues es el comercio y el capital, pero es una creencia al final de cuentas, es una esperanza. Cuando alguien le pregunta ¿por qué vives? ¿Por qué trabajas? ¿Para qué haces esto? Muchos dicen, pues para tener dinero. Pues es una creencia. Si tú le preguntas a un europeo de la Edad Media, decía para llegar al paraíso. Si le preguntas a un griego, para poder contactar con los dioses, para conocerme a mí mismo, porque el oráculo de Delfos me lo dijo. Si tú le preguntas a un persa, es igual para llegar al quinto cielo de Zoroastro, etc. Siempre hay una religión y siempre es lo que el ser humano quiere llegar a ser. Entenderse a sí mismo. Eso es lo que te promete la religión, solo es eso, entenderte más. ¿Cómo te entiendes? Y todas las religiones coinciden en lo mismo, con el otro. Por eso es religión, religar, nos religa con el otro. No existe una religión de uno solo, eso no existe. Así como no existe cultura, así como no existe humanidad, ni nada. Entonces, esta pequeña reflexión es, por ejemplo, lo que a mí me hizo sentir los cuentos en su conjunto. Habrá quien solo lea uno y le impacte, habrá quien lea todos, o habrá quien diga, a mí no me gustan los cuentos, pero ya leí y no es mi género, y puede irse a otro, ¿no? Eso es el ciclo de los elegidos. Yo quisiera quedarme con esta reflexión por ahora. Agradezco de nueva cuenta su asistencia, que nos estén escuchando, a mi coponente y también al doctor Fluvio, y bueno, pues eso sería todo de mi parte. Bueno, creo que, como vieron, vimos diferentes visiones de lo que genera el libro, ¿correcto? Y eso es lo bonito y lo enriquecedor de la literatura. Lo que yo puedo decir es que, como ya lo escucharon, este libro está en el subgénero de la narrativa de los cuentos, ¿correcto? Son cuentos. ¿Y por qué escribí este de cuentos? Ahora, en este momento me atreví a hacer este de cuentos, aparte de otras obras, pero este de cuentos, ¿por qué salió de cuentos? Porque creo que los cuentos son historias que nos pueden llegar a una reflexión. Todas y todos hemos aprendido a través de historias. Nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestros ancestros nos han contado cuentos. La sociedad nos hemos crecido y nos hemos transformado a través de historias. Como lo decían aquí en la mesa, en la primera instancia fueron orales, ¿no? Pero después pasaron a ser escritas. Por ello es que creo que tenemos que valorar el género del cuento. Incluso hay una frase muy buena que dice que un cuento sirve para que los niños puedan dormir bien y los adultos despertar. Porque eso nos lleva a las historias. Aprendemos a través de las historias y nos transforma y nos hace crecer. Pero también los cuentos deben de ser autogenerados. ¿Qué es decir esto? Que tienen su propia narrativa, tienen su propio mundo. Cuando nosotros nos metemos a una historia, la que sea, nos metemos dentro de esa historia, desde la comodidad del sofá, de la cama, incluso del baño, podemos meternos a esa historia que nos está contando. Y eso es lo que hace hermoso este género, que a través de estas historias podemos dejar una enseñanza. Como bien lo mencionan, son diferentes cuentos. Lo que se busca en este libro es que tengan historias interesantes, entretenidas, incluso si me permiten decirlo, que enganchen, ¿no? Que te causen misterio, admiración, pero también que sean entretenidas. Pero el reto mayor es que te dejen una enseñanza. No tanto una enseñanza, creo que es hasta muy elevado eso, sino más bien una reflexión, que traten de buscar una reflexión, porque, como lo vimos, cada quien que lo lea le va a dar una interpretación, y eso es lo bonito de la literatura y del arte. El arte es subjetivo, partiendo de un general, ¿no? Una generalidad. Por ello es que en el ciclo de los elegidos hablamos de un tema central, aunque todos los cuentos no son una historia conectada, vamos a decirlo, sí hay un corazón del ciclo de los elegidos. ¿Y cuál es ese corazón del ciclo de los elegidos? El ser humano, con toda esa complejidad que es el ser humano, con toda la maldad, con toda la bondad, con todas las tristezas, con todas las alegrías, con todos los sentimientos que pueden darse a través del ser humano.
Y creo que todos y todos hemos experimentado esos sentimientos en alguna parte de nuestra vida. Y por ello en el ciclo de los elegidos tratamos de poner cuentos, narraciones que llevan hacia sus extremos los sentimientos. Tratamos de hacer eso. ¿Por qué? Porque hablamos de temas, a veces temas tabú o temas complejos o incluso temas utópicos. Pero al extremo el ser humano es cuando denota sus mayores sentimientos y sus mayores aseveraciones de lo que hace ser humano. Porque también, como lo mencionaron aquí en la mesa, estamos dejando de aprender a ser un ser humano. Esa es la realidad. Ahora se nos ha prohibido sentir, expresarnos, incluso ser solidarios entre los mismos seres humanos. Y eso estamos en un retroceso comunitario, diría yo. Por eso aquí en el ciclo de los elegidos se habla obviamente de amor, se habla de pasión, se habla de canibalismo, se habla de asesinato, se habla de sexo y otras cosas que convergen en el ser humano. Si nosotros